Un incendio esta noche en un centro de mayores de Soria ha acabado con un fallecido, un herido grave y 9 personas más en el hospital. El fuego se declaró en la tercera planta, donde están ubicados los residentes con COVID. Es el momento en el que los sanitarios trasladan a los heridos. La persona que ha fallecido y el herido más grave son los internos que estaban en la habitación donde se originaron las llamas poco antes de las 11 de la noche. El resto fueron atendidos por la inhalación de humo, entre ellos un agente de la policía. Un incendio en la tercera planta de una de las habitaciones. 2 personas que estaban en esa habitación han tenido que ser trasladadas en un primer momento al hospital. Buenos días, ha sido una noche muy larga en Soria. Allí han estado muy pendientes de ese incendio que ha afectado a la residencia Fuente del Rey de la capital. Hasta allí nos vamos, Sergio Recio. Buenos días. Hola, buenos días. Fue una noche muy larga desde que a las 11 menos 10 se produjese este incendio en una planta COVID de esta residencia Fuente del Rey. 11 heridos en total, uno de ellos ha fallecido por heridas graves por quemaduras. Enseguida ampliamos esa información y muy pendientes también de lo que decida el Gobierno regional tras la interterritorial de salud con el Ministerio. Fue una reunión decepcionante para el vicepresidente de la Junta, que adelantó anoche a Castilla y León Televisión que habrá nuevas restricciones en las próximas horas. Afectarán sobre todo a aquellos municipios que presenten una incidencia descontrolada de casos como Guijuelo en Salamanca y Palencia. Serán medidas, asegura, lo más eficaces y menos lesivas posible. Tenemos que concretarlas probablemente en las próximas 24 o 48 horas, hoy lo hemos comentado en el Consejo de Gobierno y estamos trabajando en ellas. Son medidas que van a afectar sobre todo a aquellas poblaciones que tienen una incidencia más descontrolada. Tras los problemas con las entregas de las vacunas, la Comisión Europea crea un mecanismo para bloquear las exportaciones de las vacunas producidas en la Unión a terceros países. Cataluña ha comenzado esta noche su campaña electoral más incierta en medio de una pandemia y con la mirada puesta en la decisión de la justicia de si aplaza los comicios previstos para el 14 de febrero. La economía se desplomó el año pasado con la mayor caída desde la Guerra Civil. Los datos del PIB que acaban de salir apuntan a un bajón del 11%. Y en cuanto al tiempo, tras ese paréntesis de temperaturas suaves que hemos disfrutado, vuelven a bajar los termómetros. Buenos días, Pilar. Hoy hemos amanecido otra vez con temperaturas primaverales, aunque bajan un poco por la tarde, siguen siendo altas para la época, 14 o 15 grados por la noche. Llega la borrasca Justin, que nos va a dejar un fin de semana marcado por las lluvias, el viento y otra vez las temperaturas invernales. En deportes hablaremos del balonmano Ágreda de Soria, que compite en la Primera Nacional de Aragón. Prácticamente todas las jugadoras son de allí y viajar entre comunidades ha supuesto un serio problema. Apenas entrenan, pero han ganado todos sus partidos. 11 personas tuvieron que ser trasladadas anoche al hospital de Soria tras el incendio que se declaraba en una residencia de ancianos de la capital. Una de ellas ha muerto y otra está herida grave por las quemaduras. Sergio Recio, Soria, ¿sabemos cómo se originó el incendio? A estas horas se sigue investigando. Agentes de la Policía Judicial están en la habitación donde se originó ese incendio. Se barajan varias hipótesis. La que más fuerza cobra es que ese incendio se inició en un colchón por las heridas graves de quemaduras que presentaba un varón de 92 años, el único fallecido en este incendio de la residencia Fuente del Rey. Hay otros 10 heridos, uno por quemaduras y el resto por inhalación de humo, incluido un policía nacional. Fueron momentos muy tensos los que se vivieron anoche en esta residencia Fuente del Rey, a partir de las 11 menos 10, cuando se notificó ese incendio, y hasta aquí se desplazaron policía local, policía nacional y bomberos, y hasta 40 trabajadores de la propia residencia para intentar sofocar el incendio. A estas horas siguen llegando esos pacientes del hospital que inhalaron humo, porque todos ellos van a regresar durante la jornada de hoy a esta residencia. Así se llevaban algunos de los internos de la residencia de ancianos Fuente del Rey, en Soria. Nos encontramos con una planta en la que tenemos 12 habitaciones, un pasillo central y ambos lados, con el foco del incendio ya señalizado por ellos en la primera habitación de la izquierda.
Sobre las 11 menos 5 de la noche se daba el aviso de que se había originado un incendio en este edificio. El fuego comenzaba en una de las habitaciones de la tercera planta, que está destinada a enfermos del coronavirus. Todavía se investiga el origen de este suceso, que podría haberse iniciado en uno de los colchones, según una de las hipótesis. Nosotros continuaremos la investigación policial a través de nuestros especialistas de Policía Científica y de Policía Judicial. Ha sido sofocado rápidamente, aunque los dos ocupantes de esa habitación resultaban heridos con quemaduras. Uno de ellos fallecía después a causa de la gravedad de sus heridas y el otro permanece ingresado en el Hospital Santa Bárbara de Soria. Además de ellos, otras 9 personas han necesitado atención hospitalaria, las 9 por inhalación de humo. No ha sido necesario ubicar al resto de internos en otras residencias. Nos plantean que no es necesario realojar a más gente, se mide la calidad del aire, se analiza las circunstancias pormenorizadas de cada uno de los residentes. Solo ha resultado afectada la tercera planta y el resto de sus ocupantes han sido realojados en otras habitaciones del mismo edificio. Y también estamos a la espera de las decisiones del Gobierno regional tras la interterritorial de salud. La Junta estudia aplicar nuevas restricciones en aquellas zonas que presenten una incidencia de coronavirus más descontrolada, como lo son ahora mismo la ciudad de Palencia o el municipio salmantino de Guijuelo. Lo avanzaba el vicepresidente Francisco Igea en el informativo de la noche de Castilla y León Televisión. Francisco Igea avanza que entre hoy y mañana la Junta concretará nuevas medidas para intentar atajar la pandemia. Van a afectar sobre todo a aquellas poblaciones que tienen una incidencia más descontrolada. Tenemos poblaciones con una incidencia altísima. El vicepresidente regional reclama al Gobierno que se modifique el decreto del estado de alarma para que las comunidades puedan tener más herramientas. El problema no es que cerremos una tienda o una librería. El problema es que lo que tenemos que hacer es restringir el contacto, y para eso tenemos que poder decir a la gente que tiene que estar en casa, salvo aquellas horas que puedan hacer ejercicio al aire libre y evitar el contacto. Y eso implica obligatoriamente cambiar el estado de alarma. Igea insistía en esa reclamación mientras terminaba una reunión del Consejo Interterritorial de Salud con nueva ministra de Sanidad, pero misma conclusión, porque el Gobierno sigue rechazando que se adelanten los toques de queda. En ese encuentro han aprobado un acuerdo sobre la campaña de vacunación que menciona que hay que prevenir que haya gente que se cuele cuando no le corresponde, pero que no dice cómo. Un acuerdo que reafirma el compromiso de todos los integrantes del Consejo en seguir vacunando. Yo la verdad es que sintiéndolo mucho y sintiéndolo en el alma, para mí ha sido un Consejo Interterritorial muy decepcionante. Yo no necesito un acuerdo, lo que necesito son vacunas. En cuanto a los suministros, la ministra Darias ha avanzado que la semana que viene llegarán 52.000 dosis de la vacuna de Moderna y 420.000 de la de Pfizer. Esas nuevas medidas que piensa tomar la Junta de Castilla y León se toman para tratar precisamente de frenar esos contagios que siguen aumentando en la comunidad. Se suman de nuevo 2.710 casos, aunque es cierto que la incidencia a 7 días tiende a estabilizarse en torno a los 700 casos por 100.000 habitantes. Además, se han producido 33 nuevos fallecimientos. 3 de esas personas han muerto en los hospitales y 3 más en las residencias. La tercera ola sigue presente y desde la Junta incluso hablan de que podríamos estar a las puertas de la cuarta por la cepa británica. Precisamente esa cepa ya representa entre el 5 y el 8% de los casos de nuestro país. Fernando Simón hace ahora este pronóstico que van a escuchar cuando hace tan solo unas semanas minusvaloró el impacto de esa cepa. Ahora mismo, en la evolución en la que está España, podemos esperar que la cepa británica llegue a ser la cepa predominante en España, por encima del 50% de las cepas circulantes, a final de febrero o en la primera quincena de marzo. Ahora mismo todos los centros hospitalarios de la comunidad están muy por encima de su capacidad. El que peor situación presenta es el Hospital del Bierzo, en Ponferrada, que ha necesitado nuevos respiradores. Allí la ocupación es del 150% en pacientes COVID. Están ocupadas 25 de las 28 camas de la UCI. León es la provincia que ha registrado más casos de coronavirus en el último día, 616. En esta provincia sigue aumentando la incidencia a 14 días, que roza los 1.500 casos por 100.000 habitantes.
León es, junto a Palencia y Salamanca, una de las provincias con más positividad. Esta última, Salamanca, con más de un 17%. El aumento de los cribados masivos en los últimos días ha hecho elevar allí tanto el número de pruebas realizadas, donde Castilla y León, por cierto, es la comunidad líder, como el número de positivos. Así están las cosas en Castilla y León, y España vuelve a situarse en los 35.000 casos diarios. La incidencia a 14 días sigue subiendo y, ya lo ven, roza los 900. Impresiona también la cifra de los fallecidos, que vuelve a superar los 500. Y nuestro país vecino, Portugal, se blinda contra el coronavirus. Ese país prohíbe la salida de sus ciudadanos a terceros países durante al menos 2 semanas, salvo en casos excepcionales. El Ejecutivo exigirá pruebas PCR negativas y cuarentenas obligatorias a quienes quieran acceder. Esta limitación afectará a los españoles que viven en las zonas transfronterizas. Quiero insistir sobre el hecho de que esto no es un cierre de fronteras, esta es una limitación, una restricción temporal a la movilidad en frontera, pactada de común acuerdo y arbitrando también mecanismos que permitan a nuestros ciudadanos seguir con el día a día. Y la Comisión Europea va a endurecer el control sobre la fabricación de las vacunas para evitar incumplimientos de suministro, como está ocurriendo con la compañía AstraZeneca. El Ejecutivo Comunitario podría aprobar hoy un mecanismo que le va a permitir vetar la exportación de vacunas. Podrá prohibir que las farmacéuticas vendan a terceros países las dosis que se producen en la Unión Europea si no reparten antes esas dosis entre los 27 en las cantidades que hayan contratado. Cada día la gente parece estar más dispuesta a vacunarse, al menos eso es lo que refleja el CIS, con estos resultados que difieren bastante de los meses anteriores. Hasta el 73% se vacunaría inmediatamente si le tocara, cuando hace apenas un mes solo el 41% estaba de acuerdo. Y aún con la vacuna no se puede bajar la guardia. Las mascarillas son hoy por hoy imprescindibles. La FFP2, la noto más segura, aprieta un poquito más, es un poco más agobiante, pero esa es la que suelo usar. La FP2. La misma. FP2. Esta, la que llevo puesta. No conozco de marcas ni de otra cosa, pero me han dicho que funciona bien. La FP2. Las mascarillas quirúrgicas y las FFP2 estas. Son las respuestas al tipo de mascarilla que llevamos. Las autoridades europeas han señalado que la FFP2 son las más seguras y muchos gobiernos se están planteando por eso obligar a los ciudadanos a que lleven este tipo de protección. La tercera ola y las nuevas cepas han hecho que el debate sobre qué tipo de mascarilla es más adecuado vuelva a estar en boca de todos. Ahora se quiere apostar por el uso de la FFP2 para una mayor protección, sobre todo en espacios públicos. Transporte público, zonas donde vaya a haber hospitales, médicos y demás, lo recomendable sería usar una FFP2. Desde Andalucía piden que se baje el IVA de estas mascarillas. Para que el conjunto de los ciudadanos de Andalucía y de España puedan hacer un uso generalizado de ella. Mañueco ve bien el uso obligatorio de la FFP2 en determinados lugares para evitar los contagios, y Ayuso las repartirá entre los mayores de 65 años. A finales de la siguiente semana, otras 2 mascarillas de las FFP2, porque sí, son buenas, son demasiado buenas, a todos los mayores de 65 años. De momento, este cambio de tendencia ya se nota en las farmacias. En las últimas semanas se ha notado que ha aumentado la venta de FFP2, pero tampoco es que haya disminuido la venta de quirúrgicas. Y en la calle ven bien que se haga obligatorio. Yo creo que en ciertos sitios sí debería ser obligatorio. Me parece perfecto que den instrucciones claras. Vuelvo a decir, lo que estoy harto es de que nos mareen. Fuera de nuestras fronteras, en países como Francia o Alemania, ya es obligatorio este tipo de mascarilla en transporte y espacios públicos. La pandemia de coronavirus ha significado el mayor desplome de la economía española desde la Guerra Civil. El INE acaba de publicar la evolución del PIB del último trimestre de 2020 y ha constatado una caída de más del 11% en el conjunto del país el año pasado. Ha batido todos los récords a la baja. Hasta ahora, 2009 había sido el año con un mayor descenso del PIB y entonces fue del 3,9%, es decir, una caída 3 veces menor que la actual.
Ha comenzado en Cataluña la campaña electoral sin la seguridad de si se votará el 14 de febrero. Pedro Sánchez ha arropado al candidato socialista, a Salvador Illa, animando al reencuentro entre los catalanes. Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas y su candidato Carlos Carrizosa proponen dejar atrás la década del procés. Y en el Partido Popular, Pablo Casado y Alejandro Fernández critican la llegada de Illa para crear, dicen, otra coalición Frankenstein en Cataluña. Pero ese es nuestro proyecto, el de superación de este conflicto y precisamente el del reencuentro. Por eso apelamos a una gran mayoría de catalanes y catalanas. Pretenden mandarnos a un visir, a una muletilla, que le guarde aquí el sitio para contentar lo que verdaderamente le importa, que es mantener la Moncloa a su servicio. Este procés no ha dado nada bueno para ningún catalán. Y si llevamos una década perdiendo todos los catalanes, todos, voten a quien voten, ¿por qué no hacemos una apuesta por una vez para que ganemos todos? Pedro Sánchez retoma a mediodía su ronda de reuniones con los presidentes autonómicos, recibiendo en Moncloa al gallego Alberto Núñez Feijóo. El presidente de la Xunta va a pedir al Gobierno que apruebe una ley específica para la gestión a largo plazo de la pandemia y que flexibilice los toques de queda. Además, Núñez Feijóo va a solicitar a Sánchez que concrete si en 2021 estará en servicio la línea completa de AVE entre Madrid y Galicia o si va a haber un nuevo retraso. Atentos a esta cifra, 14.644. Son las iniciativas que los diputados por Castilla y León han presentado en el Congreso en lo que llevamos de legislatura. Poco más de un año, 13 meses en concreto, que como todo ha estado y sigue estando marcados por la pandemia. Hoy hemos querido saber quiénes hasta el momento son los políticos de la comunidad más activos y quiénes no. 3 de diciembre de 2019. Declaro constituido el Congreso de los Diputados. Así comenzaba la actual legislatura y tras 13 meses, marcados como todo por la pandemia, los 31 diputados de Castilla y León han presentado más de 14.600 iniciativas y eso incluye preguntas orales, preguntas escritas o solicitudes de informes. Además, han intervenido casi 1.100 veces. Es muy diferente pues cuando estás en la oposición a cuando estás en el Gobierno. En el Gobierno siempre tienes un acceso más directo. Por eso es la oposición la que más iniciativas presenta. La única forma de tener respuestas pues es mediante el control parlamentario. Lo dice Elvira Velasco del PP, la diputada de la comunidad con más iniciativas firmadas hasta ahora, 1.843. Se levanta la sesión. El siguiente, con más de 1.500, Víctor González, de Vox. Quien presenta más iniciativas, sin duda, es de las personas que más trabaja en el Congreso. Eso no quiere decir que sirva para mucho. Si solo nos fijamos en el número de iniciativas, los diputados de Castilla y León más activos en el Congreso son estos. La falta de control del Gobierno nos obliga a aumentar el número de iniciativas. En el PSOE, que ha preferido no valorar estos datos, Esther Peña y Luz Martínez Seijo son las que más actividad presentan. ¿Y quiénes están a la cola en iniciativas en el Congreso? Pues de nuevo, si nos fijamos solo en las cifras, por partidos, este sería el ranking de los menos activos. El único procurador de Vox en las Cortes de Castilla y León, Jesús García Conde, renuncia a su escaño en el Parlamento Autonómico. Explica su decisión en que sus actuales obligaciones laborales y personales le impiden dedicar el tiempo necesario a su actividad parlamentaria. Vox no ha comunicado quién será su sustituto. En la lista le seguían José Ignacio de Uribe y Fátima Pinacho. Control a través de la Inspección de Servicios. La audiencia de Valladolid sienta hoy en el banquillo al ex capellán de las Angustias. Fue detenido en 2020 por enviar contenido pornográfico a una menor y la Fiscalía le imputa un presunto crimen de abusos sexuales. Según fuentes del caso, esos vídeos son la prueba que podrían enviarle a prisión. La supuesta víctima, también acusada de chantaje al ex párroco, junto con su familia, continúan en paradero desconocido. Los supuestos abusos se cometieron a finales de 2019. La presunta víctima, la hija adolescente de una mujer rumana que pedía en la puerta de la iglesia de las Angustias de Valladolid. El acusado, uno de los capellanes de la parroquia. El ya expárroco regaló un teléfono móvil a la menor con la intención de intercambiar contenido sexual explícito. Según fuentes cercanas al caso, los vídeos pornográficos podrían ser la prueba definitiva para condenarle este viernes, aunque madre e hija continúen en busca y captura.
La sala también las investiga por supuestos chantajes al sacerdote. El acusado se negó a declarar en 2020 y quedó en libertad con cargos por un delito contra la libertad sexual. Hay que recordar que ya vivió un episodio similar 10 años antes cuando ejercía en Zaratán. La Fiscalía reclama 3 años de cárcel para el religioso por abusos sexuales. Y la Audiencia Provincial de Valladolid también ha confirmado la condena a 5 años de cárcel a un tatuador por abusar sexualmente de 3 de sus clientas. Ratifica así la sentencia por unos hechos que se produjeron entre los años 2015 y 2018 en el estudio de tatuajes del condenado. Además, este tendrá que indemnizar a las 3 víctimas con 1.000 euros por daño moral y no podrá acercarse a ellas a menos de 300 metros durante los próximos 4 años. Está previsto que hoy termine la vista oral del juicio contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por el caso Master. Este viernes declara la exsubdirectora del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos. Además, comparecen ante el juez 3 alumnos de ese máster que también habrían aprobado el posgrado de forma irregular. La noticia que había salido publicada cuadraba para nada. Las medidas de higiene, los espacios amplios o los grupos reducidos se han convertido ahora mismo en una prioridad para los padres que buscan colegio para el próximo curso. La pandemia también ha cambiado la forma de elegir centro. Algunos colegios organizan visitas individuales y otros informan por teléfono, a través de las redes sociales o la página web. El COVID ha terminado con las jornadas de puertas abiertas multitudinarias. Venían un montón de familias y estábamos todo el equipo de profesores. Evidentemente eso no ha podido hacerse, entonces lo que estamos haciendo son entrevistas individualizadas. La pandemia ha cambiado las preocupaciones de los padres a la hora de escoger colegio. Antes se centraban mucho en los métodos que utilizamos a la hora de dar clase, el material, cómo son los recreos, si se juntaban, los almuerzos, el tema de alergias, y ahora estamos viendo que está todo centrado en el COVID. Las familias se fijan ahora en las dimensiones del patio o en los metros cuadrados del aula. Una de las cosas muy importantes es que haya espacios para poder mantener distancias de seguridad. Ya no importa tanto si aprenden los números con 3 años o trabajan por proyectos. Estando en esta situación, pues la seguridad de nuestros hijos es lo que más prima. En el aire están las dudas sobre si el coronavirus afectará también al próximo curso. Están muy preocupados por los servicios que ofrece el colegio, tanto por las tardes o el servicio, por ejemplo, del enfermero. Estas visitas fuera del horario escolar y con limpieza extra antes y después serán la única oportunidad de los padres de pisar la futura clase de sus hijos, porque el COVID impide a las familias entrar a los centros durante este curso. Viajar entre comunidades ha supuesto un serio problema para las guerreras del Moncayo. Las jugadoras del balonmano Ágreda de Soria compiten en la Primera División Nacional de Aragón. Prácticamente son todas de allí y claro, es difícil entrenar en Ágreda. Solo lo hacen un día a la semana. Aún así, han ganado todos los partidos. Las dificultades para el balonmano Ágreda se multiplican con el paso de los días. Su único entrenamiento semanal está condicionado a las restricciones de movilidad entre comunidades. Muchas de sus jugadoras deben viajar desde Aragón. Dependemos de desplazamientos, de autobuses para ir a entrenar y ahora hay mucha limitación. Entonces al final eso está complicando mucho que podamos conseguir entrenamientos con el mayor número de jugadoras posible. Hay días que están todas, hay días que 3 no pueden venir por horarios. A pesar de los problemas, han iniciado la Primera Nacional de Aragón con 3 victorias consecutivas. Este año la liga será cosa de 3 e incluso Juan Carlos Vera considera que la Jota es superior. No creo que somos los favoritos, yo creo que la Jota está por encima de nosotros por el tema de ha hecho 7 fichajes, 7 jugadoras que vienen de una categoría superior, entonces un equipo prácticamente de una categoría superior. Busca que este equipo sea una motivación para una plantilla que se ha llevado las 2 últimas ligas. Pelearemos y no nos vamos a rendir, está claro que nuestro objetivo, nuestro sueño siempre es ganar, ¿no? Y haremos por ello, lo que pasa es que este año va a ser un poquito más duro todavía. Porque el objetivo final vuelve a ser estar en la fase de ascenso a División de Plata para que a la tercera llegue la vencida. Muy buenos días, ya es viernes, últimas horas de tiempo tranquilo. Hemos vuelto a amanecer con temperaturas primaverales sin bajar de los 7 u 8 grados en prácticamente ningún punto de Castilla y León. También con algunas nieblas, aunque van a ir levantándose. Por la tarde tendremos ya algunas nubes, son la parte delantera de la borrasca Justin, que llega durante la noche, aunque todavía las temperaturas siguen siendo altas, aunque bajan 2 o 3 grados con respecto a las de ayer. De madrugada ya llegan las primeras lluvias, sobre todo a Sanabria, al oeste de León y a zonas de la cordillera Cantábrica. El
fin de semana, como decíamos, esa borrasca Justin nos va a dejar lluvia, mucho viento y temperaturas otra vez invernales. Gracias, Francisco. La provincia de Granada ha vuelto a sufrir varios terremotos por sexto día consecutivo, aunque esta noche solo uno de los temblores ha superado los 4 grados en la escala Richter. Así, una jornada más, los vecinos de la capital y de varios municipios han salido de madrugada a la calle por miedo a los seísmos que afortunadamente no han causado daños personales. Desde el sábado ya se han registrado más de 500 terremotos en esa provincia andaluza. Pues así vamos a acabar, bueno, con una última hora, porque el alcalde de Salamanca ha ingresado en el hospital por COVID-19. Lo ha confirmado él mismo en sus redes sociales, dice, para evitar complicaciones mayores. Nos vamos, pueden seguir informados en nuestra web en ciltv.es. Regresamos el lunes, que pasen un buen fin de semana. Adiós.